Ahora sí. Gracias, hermano. Muy buenas tardes, hermanos, en Honduras, en Latinoamérica. Saludos desde aquí, desde Alemania. Hermanos, es una gran alegría que comunión ahora, aunque hay 9,000 kilómetros entre nosotros, pero como ha notado, la crisis cambió nuestras vidas y se puede ver tanto en Honduras como en Alemania. Algunos de ustedes están a solo unos pocos kilómetros de distancia y aún no pueden verse personalmente. Hermano, gracias. Bueno, hermanos, son los problemas técnicos que a veces nos afectan, pero espero que me puedan escuchar. Bueno, estuve viajando con Wolfgang Bühne y otros hermanos a Honduras algunos años. Wolfgang Bühne es tío de mi papá, por ello tenemos el mismo apellido. Yo soy casado, tenemos 4 hijos y yo trabajo como profesor en una escuela especial. Y hermanos, antes de abrir nuestras Biblias, les mando saludos muy cordiales de mi iglesia donde yo me congrego en Krefeld, en Alemania. Y hermanos, aquí en Alemania son las 3 de la mañana y si me duermo durante el mensaje ahora saben la razón. Bueno, el texto bíblico para esta noche está en 2 Reyes, capítulo 5. Pueden abrir sus Biblias, 2 Reyes, capítulo 5. Y es un texto sobre enfermedad y salud, sobre resignación y esperanza, un texto sobre oscuridad y luz. Y es la famosa historia del general sirio Naamán. Y ahora, en esos minutos, en la primera parte, quiero hablar sobre Naamán y su enfermedad. Entonces, en una segunda parte, queremos meditar algunos momentos sobre la muchacha que vivía en casa de Naamán. Y finalmente, en la tercera parte, quiero decir algunos pensamientos sobre los criados que juegan un papel tan importante en la historia. Bueno, hermanos, 2 Reyes, capítulo 5, los versos 1 a 2, vamos a leer. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso.
y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Bueno, la historia en la que estamos meditando comienza con un retrato del personaje principal, un retrato de Naamán. Y la Biblia le escribe con solamente unas pocas palabras, pero palabras muy expresivas. Dice la Biblia, general del ejército del rey de Siria, es lo que dice el primer verso. Él no era un simple soldado, no solo un pequeño comandante, sino el comandante de los comandantes, el jefe de todo el ejército de toda la nación. El miembro de más alto rango de las Fuerzas Armadas sirias en su época. Dice en continuación la Biblia, varón grande delante de su Señor, dice el verso 1. Uno que es muy respetado incluso por su rey. Uno que es absolutamente indispensable y en el que el rey podía confiar. Otra información más del primer verso es hombre valeroso en extremo, dice el verso 1 al final. Me imagino que su pecho estaba lleno de condecoraciones por su coraje. ¿Qué reputación tendrá Naamán en su patria? Lo habrán adorado, como los argentinos adoran a su Lionel Messi. Los hombres querían estar en su favor. Todos querían ser sus amigos. Las mujeres admiraban sus músculos y su brillante armadura. Los niños querían ser tan fuertes, tan valientes como él. Incluso el rey lo tenía en alta estima, dice el verso 1. Pero hermanos, entonces la palabra de Dios solo necesita exactamente 2 palabras para colapsar toda la deslumbrante personalidad de Naamán. Dice la Biblia al final del verso 1, solamente las 2 palabras, pero leproso. Y de repente, todas las demás cosas que sabemos sobre Naamán no tienen ninguna importancia. Su grandeza, su fuerza, su valentía, su espada, sus éxitos, su habilidad, su inteligencia, su experiencia, sus medallas, sus condecoraciones, todo nulo, totalmente insignificante, porque el hombre tenía lepra. Y ese fue el golpe mortal. Este hombre exteriormente tenía una fachada de todo lo que la gente quiere, riqueza, éxito, reputación. Pero detrás de esa fachada no había nada más que un hombre enfermo que se pudría vivo. Probablemente casi nadie sabía de su enfermedad. En el exterior, todo estaba muy bien con él, pero él mismo sabía exactamente sobre su miseria. Asimismo, él no podía engañarse. Hermanos, para aplicar esos pensamientos, esas informaciones de la Biblia a nuestras vidas, a nuestro alrededor, hermanos, las personas que nos rodean y que viven sin Dios padecen una enfermedad que es peor que COVID-19, una enfermedad peor que el SIDA, una enfermedad peor que la lepra. Las personas están infectadas con el pecado y es una enfermedad que inevitablemente conduce a la muerte.
la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y al igual que Naamán, la mayoría de las personas intentan cubrir su verdadero estado. Lo quieren cubrir con una casa bonita, con un coche bonito, con un reloj bonito, con una cuenta bancaria llena de dólares. Lo quieren cubrir con compromiso social, con una buena reputación, con un comportamiento amistoso, pero detrás todos están devorados por el pecado y condenados a muerte. Hermanos, quiero resumir lo que hemos visto sobre Naamán. Todos están enfermos, incluso si no lo ves. Todos están enfermos, incluso si no lo ves. Pero hay una cosa más que debemos tener en cuenta cuando se trata de Naamán. En la medida en que era popular en su patria, sus oponentes lo odiaban. Él había luchado contra Israel. La Biblia habla de bandas armadas en verso 2. Y de Siria habían salido bandas armadas, dice el verso 2. Esto para mí no suena como un grupo, para mí suena como un grupo de ladrones de la que él era jefe, no como una unidad de soldados con disciplina. Él había alejado a la gente del pueblo de Israel, incluso a los niños. En Israel ciertamente no había una buena manera de hablar sobre él. Y con esto queremos pasar a la segunda parte. Y voy a leer los versos 2 a 4. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Queremos meditar algunos momentos en esa muchacha. Incluso con el segundo personaje principal de esta historia, la Biblia no usa muchas palabras para presentarnos. Una muchacha llevada cautiva de la tierra de Israel. La mayoría de nosotros, igual en Alemania, tanto como en Honduras, en Costa Rica, en El Salvador, en Estados Unidos, no podemos imaginar lo que realmente significa que está escrito aquí. Gracias a Dios no podemos imaginarlo. ¿Cuál de nosotros estuvo en cautiverio como un niño de unos 12 años? ¿Quién ha visto una guerra como ella? ¿De quién fueron los padres matados en la guerra? ¿Quién de nosotros vive solo en un país extranjero, sin padre, sin madre, sin hermano, sin hermana, sin el templo? Y como si eso no fuera suficiente, ella vive en la casa del peor enemigo. Esta es la situación de esta chica. Imagine su situación, por favor. Había perdido todo por causa de Naamán y sus bandas armadas. Y como si eso no fuera lo suficientemente malo, ella tiene que trabajar como esclava justamente en su casa, en casa de Naamán. Tenía que traerle a su esposa el café, peinarle, cortarle las uñas,
constantemente tiene que soportar la presencia del hombre responsable por su deportación y responsable de la guerra contra su pueblo y su familia. Esta es la situación de esa muchacha. Pero entonces, de repente, un día, durante su cautiverio, la muchacha descubre algo. El hombre tiene lepra. El peor enemigo tiene una enfermedad que hace que su cuerpo se pudra. ¿Qué habrá pasado en su cabeza, en la cabeza de ella? ¿Qué sucede en la mente de una persona que ha sufrido injusticia tan grave y cuyo torturador se enferma de manera terminal? ¿Qué estaría pasando en la cabeza suya y en la mía? ¿Qué pensaríamos? Quizás ella podría sentir alegría por el sufrimiento del enemigo, con la idea, ¿no sería obvio que ella piensa en silencio para sí misma? Es justo para él. Él solo recibe el castigo que se merece. Solo voy a esperar y verlo morir. O quizás podría tener pensamientos de venganza. Podría decirle a Naamán, sé cómo hacerte de la lepra, pero tú eres la última persona que lo diría. O quizás podría pensar con avaricia de ganancias. Podría sugerirle un trato a Naamán. Sé cómo deshacerte de la lepra, déjame ir y te lo diré. Pero hermanos, qué diferente es la niña que nos presenta la Biblia. De esos pensamientos no encontramos nada en ella. A pesar de esa situación tan grave, ella no siente nada más que piedad y misericordia por Naamán. No encontramos el más mínimo rastro de odio, desprecio, malicia o alegría maliciosa en el versículo 3. Aunque todas esas sensaciones solo serían comprensibles desde el punto de vista humano. Pero en ella encontramos solamente pensamientos de humildad, de misericordia y de piedad para con su enemigo peor. Querida hermana, querido hermano, ¿conoces esa pena? ¿Cómo te va cuando te das cuenta de que tu vecino está enfermo? Tu colega, tal vez alguien de sus parientes. Cuando usted se da cuenta de que las personas que te rodean tienen una enfermedad incurable que los destruye constantemente y que finalmente los llevará a la muerte eterna. ¿Podemos sentir lo que sintió esta chica? ¿Conmueve nuestro corazón el sufrimiento eterno de la gente que vive sin Dios? El deseo para mí y para ustedes es que Dios nos libere del mal de la insensibilidad y que sintamos el dolor profundo cuando nos demos cuenta de las personas perdidas que nos rodean. Hermano, quiero resumir lo que hemos visto sobre esta joven. Todos están enfermos. ¿Todavía te afecta? ¿Todavía me afecta a mí? Pues para continuar, ahora Naamán se pone en marcha.
El consejo de esta joven significa algo para él. Disculpen. Él confía en lo que dijo ella. Sus palabras pesan algo. Naaman hace un largo viaje. Se lleva consigo regalos del más alto valor con él. Y finalmente, él llega a la puerta del profeta Eliseo. Y vamos a seguir leyendo la Biblia a partir del verso 9. Segundo Reyes, capítulo 5, el verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El gran Naamán, el general, el héroe de guerra, llega a la puerta de Eliseo. ¿Y quién lo saluda? Un mensajero, un sirviente. Y por segunda vez en esa historia, un sirviente juega un papel importante. ¿Lo notaron? ¿Qué está haciendo el sirviente? Lleva el mensaje al gran guerrero de cómo puede ser curado de la lepra. ¿Y cómo reacciona Naamán? Quizás de esta manera, finalmente sé cómo ser salvo. Finalmente me estoy deshaciendo de la lepra que me ha molestado durante tanto tiempo. ¿Es así? No, su reacción es completamente diferente. Él esperaba que saliera el profeta y ahora se siente ofendido porque solo lo saluda un sirviente. Segundo, esperaba que la curación se realizara conforme con sus propias ideas, con una oración, con algunos movimientos de la mano del profeta. Él pensaba, si tengo que lavarme, puedo hacerlo en los ríos limpios de Damasco. Entonces, Naamán está enojado. Ve el versículo 11 al principio, el versículo 12 al final. Dice el versículo 11 al principio, y Naamán se fue enojado. Dice el verso 12 al final, y se volvió y se fue enojado. Hermanos, para aplicarlo a nuestras vidas, ¿cómo reaccionan las personas cuando les comuniques el mensaje de cómo pueden curarse de su enfermedad, de la enfermedad del pecado? ¿Reaccionan con una sonrisa alegre? ¿Se convierten al mismo día y se bautizan el día siguiente? Por lo menos en Alemania no es así. Muchas veces están enojados, ignorantes, y algunos se enojan mucho.
la gente muchas veces reacciona al buen mensaje como Naamán. Al igual que Naamán dijo que él mismo sabía cómo ser sanado, muchas personas hoy en día todavía piensan que ellos mismos saben mejor cómo poner en orden su relación con Dios. Tienen muchas ideas cómo poner en orden la relación con Dios. Piensan, me bautizaron como niño, ¿no está todo bien? O yo tengo una buena vida, no he matado a ninguna persona, ¿no está todo bien en mi relación con Dios? La gente muchas veces intenta hacer las reglas, pero las reglas hace Dios solamente y nadie más. Dios decide cómo se puede arreglar la relación entre Él y entre una persona. ¿Y el sirviente qué hace? El sirviente lleva el mensaje a Naamán, incluso cuando se enoja. Ese sirviente es un buen ejemplo para mí, es un reto para mí. Ese sirviente, él lleva el mensaje a Naamán, incluso cuando se enoja. Y usted y yo llevamos el mensaje a la gente, incluso cuando la gente se enoja, se burla o te desprecian. Tenemos ese valor de llevar el mensaje a la gente aunque se enoje. Vamos a seguir leyéndole la Biblia a partir del verso 13. Segundo Reyes capítulo 5, el verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué bueno el desarrollo de la historia. Qué bueno que Naamán se podía sanarse, podía lograr la salvación, la curación de su enfermedad. Pero hermanos, nuevamente, por tercera vez en la historia, los sirvientes juegan un papel importante. Son los siervos de Naamán quienes convencen a Naamán a seguir las instrucciones del varón de Dios. Imagina, hermano, que los sirvientes no hubieran abierto la boca en esa ocasión. Imagínese, los sirvientes se hubieran callado nomás. Naamán habría estado terriblemente enojado. Habría regresado a casa todo el camino. Todo habría sido en vano. La enfermedad lo habría matado unos años más tarde. Es casi seguro que nosotros, hermanos, nunca habríamos oído hablar de Naamán. No encontraríamos esta historia de Naamán si los sirvientes de él no habrían abierto sus bocas en esta ocasión. No conociéramos nada de Naamán. La intervención de los sirvientes
hace la gran diferencia aquí. Son los sirvientes la tercera vez. La primera sirviente es la esclava de la esposa de Naamán. Después, entre a la historia el sirviente de Eliseo para comunicarle el buen mensaje, cómo ser sanado de su enfermedad. Y ahora intervienen una tercera vez sirvientes para convencer a Naamán a seguir las instrucciones del varón de Dios. Hermanos, siento una alegría enorme por la historia de Naamán. Estoy muy agradecido por la historia que tenemos aquí en la Biblia. Estoy agradecido con Dios que la historia de Naamán se escribió en la palabra de Dios. La Biblia no es solamente el libro de grandes hombres como Moisés, como David, como Pedro, como Pablo. La historia de Naamán es la historia de personas pequeñas. La gente pequeña hace la gran diferencia aquí. A lo largo de sus vidas, tal vez nunca hayan sido particularmente importantes en los ojos de sus semejantes, pero en algún momento Dios los usó para hacer una gran diferencia en la vida de Naamán. Querido hermano, querida hermana, para aplicarlo a nuestras vidas, tal vez usted pueda identificarse bien con los diversos sirvientes en esa historia. Usted tal vez es una persona en el fondo. Tal vez no es un misionero, no es un predicador, no tiene mucha responsabilidad en su iglesia local. A Dios no le importa si está en segundo plano o en primer plano. Hermanos, hemos tenido un pequeño disconnect y ahora podemos seguir. Voy a repetir algunas frases nomás. Tal vez usted pueda identificarse con los diversos sirvientes que hemos visto en la historia. Usted tal vez es una persona, quizás un misionero, no es un predicador, no tiene mucha responsabilidad en su iglesia local, pero a Dios no le importa si está en segundo plano o en primer plano. Él tiene tareas, Él tiene obras para cada uno de nosotros. Él quiere usarle. Nadie tiene que ser inútil para Dios. Esté
preparado para que Dios pueda usarlo para guiar a las personas a la salvación. El texto de la Biblia nos quiere animar. Esté satisfecho con su posición en la segunda o en la tercera fila. Dios usa personas hermanos, aunque tenemos problemas conexión de vez en cuando, me impresiona que podemos tener esa comunión. Son 9,000 kilómetros entre ustedes y yo, y es un milagro para mí que podemos tener comunión. Bueno, vamos a continuar con esa pequeña historia del famoso compositor musical Leonard Bernstein. Se le preguntó algún día qué instrumento de la orquesta es el más difícil. ¿Y qué respondió él? Dijo él, el segundo violín. Es el instrumento más complicado, más difícil en la orquesta. Sí, a veces es difícil para nosotros permanecer en segundo plano o en tercer plano o en la última fila sin llamar la atención, pero déjese animar, esté satisfecho, déjese usar por Dios como los sirvientes de la historia. Ellos estaban dispuestos para que algún día podría existir una obra de mucha importancia, para un día hacer una gran diferencia en la historia de un hombre. Los siervos estaban dispuestos y nosotros estamos dispuestos para que Dios nos pueda usar, aunque no somos personas que siempre están en público, que siempre están en la primera fila, no importa. Queridos hermanos, para resumir esa tercera parte, todos están enfermos. Esté preparado para ser utilizado como una herramienta de la salvación. Hermanos, todos están enfermos. Estemos preparados para ser utilizados como herramientas de la salvación. Hermanos, en la primera parte pensamos en un hombre que tenía todo: éxito, reputación, posesión. Era un hombre que otros envidian. Todos querían ser como él. Pero detrás de la fachada brillante, este hombre llevaba un secreto, una enfermedad desagradable, pútrida y maloliente. También lo están las personas que nos rodean, están enfermos como Naaman
incluso si no lo vemos. Miremos detrás de la fachada y percibamos a las personas en su estado real. Hermanos, en la segunda parte pensamos en una joven que tenía todas las razones para estar completamente llena de sentimientos negativos, odio, amargura, desesperación. Había perdido una cantidad increíble y ahora era una esclava en la casa del hombre responsable de su miseria. Me dice el programa que tenemos un disconnect. Hermano, ¿me escucha? Sí, está bien. Bueno, voy a repetir en esa conclusión la segunda parte. Pensamos en una joven que tenía todas las razones para estar completamente llena con sentimientos negativos, como sentimientos como odio, como amargura, como desesperación. Ella sí, le escucho muy bien. Sí, está bien. Cuando esa muchacha en la que hemos pensado en la segunda parte de ese mensaje, cuando ella se entera de que él, el hombre, Naamán, tiene una enfermedad incurable, no siente odio ni pensamientos de venganza. Y a pesar de todas las circunstancias, esa muchacha puede sentir una profunda pena. Y usted y yo podemos sentir lo mismo, podemos sentir la profunda pena por causa de la enfermedad
que sufren las personas que nos rodean. Todos están enfermos. ¿Todavía le afecta a usted? ¿Todavía me afecta a mí? Y hermanos, vimos en la tercera parte que Dios no solamente utiliza personas grandes, sino sirvientes para darle una vuelta importante a la historia. Cuando importaba, estaban listos esos sirvientes para ser usados por Dios. ¿Y usted ya ha aceptado su lugar como segundo violín? Prepárese cuando Dios